Por ahí, el hijo que es llorón y la madre que lo pellizca. Querido hermano, que el Señor les continúe bendiciendo. Espero se encuentren bien esta noche. Creo que es un privilegio más el haber estado aquí en esta noche unidos en armonía, como dice la palabra, unánime como la iglesia primitiva. ¿Ok? Y quiero hablar un poco, quiero recordar para los que no vinieron la clase pasada, se lo perdieron, de paso les digo, se lo perdieron. Pero no importa, ahí están las redes sociales, por ahí por YouTube, ahí está, ahí echan un chisme por ahí santo, un chisme espiritual y se van a dar cuenta de todo lo que está montado allí en las redes sociales. Señor, te damos gracias. Gracias por un día más. Gracias por tu maravillosa misericordia que nos acompaña, nos ha acompañado y siempre nos acompañará, Padre. Gracias porque nos dejaste al Consolador, que es el precioso Espíritu Santo, que es el que escudriña nuestros corazones. Gracias porque este precioso Espíritu Santo es el que va a enseñar en esta noche, que va a tocar los corazones, que va a dar un fruto a la medida que sea escudriñada. En el nombre de Jesús te doy gracias. Úsame como instrumento en tus manos, Señor. Te doy gracias. Amén. La semana pasada enseñaba sobre el inicio del capítulo 5, ¿ok? Y decía que el final del capítulo 4 fue con un acto de sinceridad, un acto de benevolencia, un acto de fidelidad del señor José, apoderado, como sobrenombre Bernabé, apodado, perdón, como Bernabé. Este señor le dio honor a su nombre, de tal manera que vendió una de sus propiedades y la colocó a los pies de los apóstoles para que ellos administraran estos recursos y pudieran bendecir la iglesia y la comunidad. Pero sin dejar de comentar que lo que hacía la iglesia primitiva, lo hacía principalmente para el beneficio de la comunidad. ¿Ok? ¿Qué terminó con este hecho de Bernabé? Pero el capítulo 5 inicia con un acto de deshonra, con un acto de envidia, con un acto de falta de conciencia, ¿ok? Del señor Ananías y la señora Zafira, por la falta de compromiso. Y hablaba también de que hay una ley por la cual la iglesia primitiva, el liderazgo, se dejaba regir, ¿ok? Que era una ley de consagración, que ellos voluntariamente podían decir, ofrezco esto para venderlo y poder saciar las necesidades de la iglesia y de la comunidad. ¿Ok? Era una ley de consagración, que ellos voluntariamente ellos llegaban y hacían este acto. ¿Qué fue lo que sucedió con Ananías? Por haber violado esta ley, ellos acarrearon consecuencias a su vida, tanto de llegar hasta la muerte. ¿Ok? Y hablamos nuevamente que desde el principio viene hablando de lo que es la unidad de la iglesia, de lo que es la comunión, el mutuo acuerdo de todas las cosas en común. Y por eso fue la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, de tal manera que las almas llegaban a los pies de Cristo. Y voy a continuar, porque terminamos en el versículo 11 del capítulo 5. Voy a empezar con el versículo 12. Y dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Nos sigue recordando Dios a través de su palabra. Y estaban todos unánimes, todos unidos. Y fíjese que me llama la atención. Por la mano de los apóstoles había muchos creyentes que estaban siendo añadidos para salvación. Pero dice la palabra que por la mano de los apóstoles.
Lo que es decir, Dios, aunque Dios tenga para nosotros muchas bendiciones como consecuencia de nuestra obediencia, de nuestra integridad, solamente hay un grupo que son los que van a gozar de este beneficio. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los apóstoles eran aquellos que conformaban parte del ministerio cercano de Jesucristo. ¿Okay? No habla del recién llegado, de los que recién. ¿Por qué? Simplemente porque no estaban preparados todavía, apenas ellos estaban conociendo a Cristo. ¿Okay? Pero los apóstoles sí tenían una capacitación porque Jesucristo los enseñó. ¿Okay? Y ellos alcanzaron a tener un conocimiento. Y de hecho, a través de haber tenido ese conocimiento, fueron llenos del Espíritu Santo. Y pudieron hacer señales y prodigios para el pueblo. Entonces, nosotros los que estamos aquí, como parte del liderazgo, como parte de la iglesia comprometida, Dios ha puesto a nuestro favor también este poder, esta autoridad, este dominio propio, para que muchas personas, para que mucha comunidad sea bendecida y puedan ser testigos de un milagro de Dios en su vida. Repito, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y usted me dirá, el pórtico de Salomón. ¿Cómo hacía el pórtico de Salomón? Le explico. El pórtico de Salomón fue una parte del templo que fabricó Herodes el Grande. ¿Esto con qué intención? Con la intención de poder reforzar esa relación con el pueblo judío. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? En ese pórtico, no sé, ¿cuántos de ustedes pueden recordar cuando, o todavía a lo mejor lo hacen, siempre hay un lugar cuando se juntan con personas cercanas y dicen, vamos a vernos en el restaurante, nos tomamos un café, conversamos, ¿ok? O cuando estábamos más jóvenes, ¿ok? No voy a decir cuando estábamos más jóvenes, ¿ok? Siempre nos encontramos en la esquina, por lo menos nosotros nos poníamos de acuerdo, los muchachos, y decían, vamos a vernos allá donde, al frente de la casa de fulanito, de María, donde está el poste sin luz. Porque nosotros mismos rompíamos los bombillos. Pero eso era antes, ya no. ¿Okay? Y nos encontrábamos en un sitio. ¿Por qué? Porque para nosotros era grato, echábamos bromas, a veces nos llamaban a los vecinos, llamaban a nuestros padres para que nos llamaran, nos fueran a buscar porque no dejábamos dormir, golpeábamos los perritos, pobrecitos, etcétera, etcétera. Dábamos qué hacer. Pero teníamos un sitio de encuentro donde nos podíamos compartir, echábamos broma y las pasábamos súper bien. Pues los apóstoles, ellos se encontraban en esta parte del templo que eran en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón, por allí pasó Jesucristo también enseñando. ¿Ok? Pero el pórtico de Salomón representa nuestra entrada también libre a la presencia de Dios. Era un lugar donde la presencia de Dios siempre permanecía. ¿A través de qué? ¿Por qué? Porque siempre estaban más de uno, más de dos, reunidos en el nombre de Jesús con un propósito, ¿verdad? Y descendía la presencia de Dios. Por eso muchos eran sanados, por eso muchos eran libertados, porque había un propósito en la iglesia en común. ¿Ok? Y dice el versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. De los demás. Y decía, Señor, de los demás. Fíjese, le voy a dar una explicación de los demás. Yo no quisiera ser tratado a estas alturas como de los demás. Cuando hablamos de los demás es hablando de aquellos que quieren ser uno más del montón. ¿De cuál montón? Del montón de los que no se quieren comprometer. De los demás se está refiriendo posiblemente a uno también que se podían identificar como Ananías y Zafira por falta de compromiso y que sabían
que si eran presentados delante de los apóstoles, o sea, delante de la presencia de Dios, iban a ser avergonzados por la falta de compromiso. Ahora, examinémonos nosotros. ¿Será que nosotros estamos siendo parte de esos demás? ¿Cuándo pasamos a ser de los demás? Cuando lamentablemente ponemos como primera cosa en nuestras vidas otra cosa que no sea Dios. Cuando le damos a otra cosa el primer lugar en nuestro corazón y no a Dios, pasamos a ser de los demás. ¿Cuándo pasamos a ser de los demás? Cuando no estamos apercibidos, así como estaba apercibido Pedro, que fue lleno del Espíritu Santo, y como consecuencia pudo ver el error que cometió Ananías y Zafira, que los desnudó. ¿Ok? ¿Cuándo pasamos a ser de los demás? Cuando no estamos apercibidos. Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué no estamos llenos del Espíritu Santo? Porque no estamos en comunidad. Porque no estamos en acuerdo. Porque no estamos en coinonía. Como estaba la iglesia primitiva. Entonces, dice, de los demás. Y fíjese que aquellos de los demás no asumen el reto. De los demás no están dispuestos a, como dije ahorita, a pagar el precio, a sacrificar cosas, a sacrificar tiempo, a sacrificar dinero, porque de eso se trata. Y estos apóstoles eran atrevidos. ¿Pero por qué eran atrevidos? Porque ellos fueron testigos una y otra vez de la llenura del Espíritu Santo y ver la manifestación de Dios a través de sus vidas, que ellos se arriesgaban cada vez más. No le importaba si venían los alguaciles, los guardias, lo ponían preso, los azotaban, no les importaba. Para mí eran, yo no sé cuántos de ustedes vieron Cool Macul. Esta comiquita es vieja. Cool Macul decía, yo amo el peligro, decía Cool Macul. Sí, donde estaba el peligro, ahí estaba Cool Macul. Pues yo creo que los apóstoles eran así. Porque donde estaban, ahí le llegaban. O los agarraban a pedradas, se los llevaban, los metían presos, azotados. No les importaba. Salían con más ganas. Versículo 14 y 15. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Usted cree que era la sombra de Pedro la que sanaba a los enfermos? Aunque decía, no decía que se sanaron. Ok, ellos procuraban, o sea, la fe de ellos era, así como la fe que tuvo la mujer aquella del flujo de sangre, que ella tuvo la fe de tocar las vestiduras de Jesucristo para ser sanada, y ella de hecho fue sanada. Esta misma fe la tenían ellos. Ellos creían, tenían su fe de tal manera que ellos creían que si la sombra de Pedro, cuando él pasara, ¿verdad?, alcanzaba a estar por encima de uno de los enfermos, ellos iban a ser sanados. Fíjate cómo el pueblo en aquel entonces creía, pero ¿a causa de qué? A causa de las señales, de los prodigios. ¿Ok? Fíjese, o sea, cómo había una manifestación. De tal manera que ellos estaban convencidos al 100% del milagro que Dios podía hacer en su vida. Entonces, pero no era la sombra, era el poder de Dios que actuaba en sus vidas. Como consecuencia de que, y esto lo voy a repetir mucho, como consecuencia de qué. Y dice que estaba la iglesia unida. ¿Ok? Y dice que era, lo voy a leer otra vez.
Ok. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué crecía? Por el acuerdo que tenía la iglesia. No si nosotros, en el capítulo pasado decía que actualmente las iglesias también viven problemas. Tienen circunstancias. ¿Ok? Tienen envidia, tienen divisiones. Y muchas veces, como consecuencia, la iglesia no crece. Y este debe ser un punto tan importante. Yo no estoy diciendo que esté pasando aquí, ¿ok? Pero es bueno estar apercibido. Porque cuando no estamos apercibidos, el enemigo va a querer entrar por una ventanita muy pequeña. Él va a querer entrar y se va a aprovechar de cualquier circunstancia. De cualquier circunstancia en la que él vea que puede entrar, va a entrar. ¿Ok? Y una vez que entra, no va a permitir que haya la armonía, no va a permitir que haya el acuerdo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no va a haber manifestación del Espíritu Santo. No va a haber manifestación del Espíritu Santo. Y aunque pasemos aquí estudiando el libro de Hechos una y otra vez, y nosotros no tomemos conciencia, ¿ok? No estemos apercibidos, vamos a continuar. Y no va a haber crecimiento de la iglesia. No va a haber, no va a haber. Porque no va a haber una manifestación del Espíritu Santo, porque no hay corazones genuinos, no hay corazones sinceros, no hay corazones quebrantados, para que el Espíritu Santo se pueda manifestar. Se puede exteriorizar en nuestras vidas los frutos del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces dice, en el 16, aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. Mire, venían. ¿Por qué venían de otras ciudades? Venían porque escuchaban del poder de Dios a través de la vida de los apóstoles. Escucharon lo que sucedía en la iglesia unida, en la iglesia en acuerdo. Ahora, yo pienso que este es el tiempo donde nosotros debemos aprovechar. Es el mejor tiempo. Yo conversaba con alguien y decía, este es el mejor tiempo. Porque mire lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Oremos por misericordia. Marruecos, terremoto 6.4 creo que fue. Cierta cantidad de muertos. Hasta cuando leí, hace como 2 días, iban más de 600 muertos. En el Líbano o en Libia, las lluvias, más de 1000 muertos. No vamos muy lejos. Las escuelas, ¿qué quieren inculcarle a nuestros niños? El LGTB, el abecedario completo, la diversidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Falta de amor, falta de conciencia. Entonces es el mejor tiempo para nosotros, iglesia, de que nosotros podamos aprovechar e invertir el tiempo y lograr, si es posible, los tiempos como lo tenía la iglesia primitiva. De que puedan venir de otros lugares, de otras ciudades, a causa de oír lo que está sucediendo en la congregación, en una iglesia unida. Porque eso fue lo que provocó todo esto. No lo provocó más nada. Entonces, estamos nosotros, nos engordamos y nos engordamos una y otra vez y nos seguimos engordando. A veces nos da la unción de la iguana. ¿Cuál es la unción de la iguana? Mire. Sí. Pero nos falta recorrido. Nos falta poner en acción la fe. Nos falta ese impulso para no seguir siendo de esos
y los demás. No, sino que formemos parte de ese equipo, así como fueron los discípulos. Que tomemos esa iniciativa de poder ir. No están viniendo ahorita de otros sitios. Bueno, pero provoquémoslo. Primeramente con esa llenura, con esa unción, con ese acuerdo, para que los frutos del Espíritu Santo se exterioricen en nuestras vidas y los demás puedan ver y ellos puedan venir. Y no tan solamente eso, sino que los vamos a buscar. Para Dios no es nada imposible. Le he dicho, no limitemos el poder de Dios. No limitemos el poder de Dios. Nuestra mente es finita, Dios es infinito. Pero somos privilegiados, a veces que somos finitos, somos privilegiados porque Dios nos usa, así como usaba a los apóstoles. Pero debemos nosotros alcanzar esa integridad para lograr que las personas de afuera vean la gracia de Dios en nuestras vidas, como ejemplo. Pero no nos limitemos, porque no sabemos hasta dónde puede hacer Dios. Visitamos ayer una familia y conversaba con su papá las veces que anteriormente lo había ido a visitar. Ellos tienen una hija y me dicen, tengo otra hija más, es la mayor, pero ella no va a la iglesia. Y yo le dije, tranquilo, no, lo que pasa es que ella le gusta tomar. Y yo le dije, no importa, es que no consiste en eso, si toma, si fuma, no consiste. Tú solamente crees. Así como le dijeron a Jairo antes de estar, tú solamente crees, le dijo Jesucristo. Y a su tiempo Dios va a hacer la obra, pero Él se deja llevar por la fidelidad de tu corazón. Porque las bendiciones, fíjese que dice que es generacional la bendición. Entonces tú puedes hacer de que Dios obre a favor de tu hijo, a favor de tu padre. ¿Ok? Y ellos vinieron el domingo a la iglesia y vino su hija mayor. No solamente vino su hija mayor, vino el esposo y vinieron los hijos. Y ayer estuvimos allá y compartimos un ratico antes de venirnos. Después de comer una birria espectacular. Yaneira, estaba buena. Una birria espectacular, de res. Sí, no, exquisita no. Bueno, que el único brasilero aquí es el pastor, pero sabe que decimos exquisita y él sabe que el exquisito de nosotros es que está muy bueno. No es que estaba mal. Bueno, y lo cierto fue que compartimos un rato con ellos y fíjese, cuando estamos orando, mire cómo estaba. Estábamos ministrando y por un momento quise ver el ambiente, abrí mis ojos y vi que estaba la muchacha ahí orando. Para Dios no es nada imposible. O sea, ¿quiénes somos nosotros para poder limitar el poder de Dios? Nadie. No podemos limitar el poder de Dios. Dios hace como quiere, cuando quiere y como quiere. Usted solamente hable. Como les he dicho en otra oportunidad, no, que es que usted no conoce a esa persona, es que mire, que es muy maldiciente, que es muy católica. Primero, eso no es problema tuyo. Y segundo, no conocéis vos a mi Dios. Tú no conoces a mi Dios. Yo no la conozco a ella, pero me estás diciendo algunas cualidades de ella. Pero tú no conoces a mi Dios. Lo que Dios puede hacer en una persona. ¿Ok? Entonces, no limitemos al poder de Dios y sigamos nosotros adelante como la iglesia primitiva. Logremos que así como anteriormente, porque es que Dios no ha cambiado. Quienes cambiamos somos nosotros. La iglesia es la que cambia. Porque ¿qué limita de que las personas no puedan venir a través de la manifestación de las obras, de las señales y los prodigios aquí en la iglesia? ¿Qué limita? Solamente es nuestra comunión como iglesia. Eso es lo único que limita. Dios sigue siendo el mismo. Amén. Entonces, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Fíjese que no solamente porque
nosotros pongamos la fe en actuación en nuestras vidas, esto no quiere decir que nosotros estemos eximidos de problemas y de circunstancias. No, fíjense que los apóstoles, bueno, ahorita más adelante les digo, los apóstoles, ellos eran testigos del poder de Dios y andaban caminando y eran señales y prodigios, pero igualito eran presos, eran apresados, los azotaban, o sea, no dejaban de tener circunstancias, pero no por eso ellos dejaron de hacer la labor que le correspondía, en ningún momento. O sea, y si a ellos les sucedió, a nosotros también nos va a suceder. O sea, no quiere decir que no vamos a padecer. La diferencia es que fue en aquellos tiempos y que tal vez ahorita a nosotros no nos azoten, no agarren un látigo y nos den de azote como lo hacían anteriormente. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tal vez alguien te juzga, te habla mal cuando le fuiste a hablar de la palabra, cuando le fuiste a hablar de Jesucristo, y ya eso fue suficiente para que tú te desmotivaras, para que te desanimaras y no pudieras seguir adelante. De hecho, hasta el mismo Jesucristo, sabiendo lo que le iba a suceder, él siguió adelante. Dice, entonces, el versículo 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Otra vez. Ya era un copia y pega. Otra vez, para allá, para el calabozo otra vez. Preso otra vez. Perdón. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estos líderes se llenaron de celos? Nada más y nada menos que por las señales y los prodigios que venían sucediendo por los apóstoles, le quitó popularidad a los señores. Le bajaron los likes en el Facebook y en el Instagram a los señores. Sí, señor. Empezaron a perder credibilidad. Porque el asunto de estos líderes religiosos era que ellos querían tener respeto. Ellos querían tener honra, ellos como religiosos. Mas los apóstoles, ellos no lo hacían con esa intención, ellos lo hacían por amor, por obediencia, para darle la gloria a Dios. Pero como consecuencia de todo esto, la gente los honraba, los alababa, como consecuencia. Entonces, por supuesto, se llenaron de celos. Los pusieron presos. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido presos en muchas oportunidades? A lo mejor no llegaron los líderes religiosos y nos agarraron y nos encerraron en un calabozo y nos pusieron presos. No. Pero ¿qué nos puede estar a nosotros teniendo presos? ¿Será el trabajo? ¿Será la empresa que nos tiene preso? ¿Que nos tomó preso y no nos dimos cuenta por el afán? Estas cosas que tienen un primer lugar, como lo dije ahorita, en nuestro corazón, que no es Dios, simplemente se convierte en una cárcel en nuestras vidas y no nos deja avanzar para hacer la obra del ministerio para la cual nosotros fuimos llamados. Entonces, dice que llegaron, los tomaron para la cárcel otra vez. Entonces, los líderes religiosos, ellos demandaban el respeto.
pero los apóstoles no. El respeto a los apóstoles simplemente se lo merecían por la buena obra, y Dios se encargaba de dar honra. La palabra dice que Dios honra a los que le honran, y ellos merecían honra también como seres humanos. Así como cada uno de nosotros en un tiempo, también a su tiempo nosotros se nos da la honra que merecemos, porque Dios se encarga de eso. Porque también necesitamos ser motivados, también necesitamos ser empujados muchas veces, ¿ok?, al trabajo que Dios nos ha mandado a hacer, con todo el buen sentido de la palabra, no para enaltecernos, sino que sea Dios siempre que se lleve toda la gloria. Y dice en el versículo 18, y echaron mano los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de vida, de esta vida. Fíjese, de nada le sirvió encerrarlo nuevamente. ¿Por qué? El ángel del Señor seguía Dios mostrando sus señales, hermano, su apoyo a la iglesia, su apoyo a los apóstoles, a ese equipo que estaban consagrados, que estaban unidos, que tenían un solo sentir, un solo propósito, no estaban divididos, que cumplían una visión. Por eso es lo importante de que nosotros sigamos la visión de la cabeza de la iglesia. ¿Ok? Hablo de aquí. Yo sé que la cabeza de la iglesia es Cristo, ¿ok? Pero hablo localmente aquí. Nuestro pastor tiene una visión. Cuando nosotros somos obedientes y estamos bajo la visión de un liderazgo, nosotros tenemos que seguir la visión. No estamos divididos. Que el pastor dice para la derecha, el pastor no nos va a mandar a tirar del puente. ¿Ok? O como dicen por allá por Colombia, no te va a tirar por un voladero. No. Lo hace con la mejor intención. Y nosotros, si nuestro líder dice a la derecha, caminemos a la derecha, pero no nos vamos a la izquierda. ¿Por qué? Porque hay una visión dividida. No estamos de acuerdo, sino que estamos en desacuerdo. Y si estamos en desacuerdo, mire, no va a suceder nada. No va a suceder nada. No va a haber una manifestación del Espíritu Santo. No va a haber un crecimiento de la iglesia madura. No. O sea, cuando un fruto se madura, muchas veces, cuando no lo recogen a tiempo, cae solo. ¿Ok? Y da un beneficio. Pero el verde, cuando quiere una persona el fruto verde, lo tiene que tumbar. Muchas veces tiene que agarrar el palo y golpear, o una piedra y tirar para que caiga. Y duele, se maltrata la fruta al momento. Entonces, es mejor lo maduro, que procuremos madurar para que demos un buen propósito del fruto. Entonces, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Cuáles son las palabras de esta vida? Jesucristo. Como decía mi esposa, ¿te da miedo? ¿Eres tímido? ¿Tienes duda de cómo hacerlo? Solamente habla lo que Dios ha hecho con tu vida. No tienes que decir más nada. No tienes que decir más nada. Tú solamente abres la boca. Dios la va a llenar. El Espíritu Santo va a obrar en tu vida. No sabes tú cómo puede actuar en otra persona. Pero es nuestro trabajo. Anunciar el Evangelio. Anunciar las buenas nuevas. Ayudar a las personas. Como la función principal de la iglesia primitiva. Y yo no estoy diciendo, siempre digo esto, pero no estoy diciendo que sea malo. Muchas iglesias se encargan de congresos, de eventos, conciertos,
tantas cosas. Y no estoy diciendo que estén mal. Pero si verdaderamente le dedicaran más tiempo a la extensión del reino, o sea, el amor a las almas, en el evangelismo, en ayudar a la comunidad, así como se ocupan ese porcentaje de tiempos que le aplican a estos eventos, las cosas fueran distintas. Fueran muy distintas. ¿Ok? Porque lamentablemente se han desenfocado del plan original de Dios para nuestras vidas y para la humanidad. Son las almas, las almas, las almas. Es el reino de Dios y su justicia. Las almas, las almas. Y si no hay quien les predique, ¿cómo van a venir? ¿Cómo van a experimentar un encuentro con Dios si no va a haber alguien que les enseñe? Procuremos no ser uno más de aquellos y los demás. Y los demás. Mire, yo estoy completamente convencido de que Dios nos trajo a nosotros con un propósito. Y nosotros estamos llenos, estamos embarazados, estamos preñados de visión de Dios para nuestra vida. Y Dios lo sabe, que nos trajo con un propósito. Y Dios va a hacer grandes cosas. Hay mucha iglesia que necesita una palabra que Dios le va a dar a través de nuestras vidas, pero uno tiene que pelear esa visión. Así como aquel que peleó con el ángel. Y hasta que no lo bendijo, no lo soltó, uno tiene que pelear la visión. Tiene que pelear y tiene que pelear y tiene que pasar la noche peleando. Y por eso nosotros nos paramos aquí, nos paramos con toda propiedad, porque sabemos que no es un sentimiento humano, que no es un sentimiento de la carne, sino que viene de parte de Dios. Amén. Entonces, llenémonos nosotros también, preñémonos de la visión de Dios para nuestras vidas. Aprendamos a sacrificar, aprendamos a poner en primer lugar lo que realmente Dios nos ha llamado a hacer. Cuando tú empieces a ver, dije el otro día, que tú te estás preocupando más por las necesidades de la comunidad, por las necesidades de aquel que realmente lo necesita. Y no hablo solamente de dinero, como lo decía antes. No, tú puedes decir, estoy madurando en el reino de Dios. Estoy madurando. Cuando tú empiezas a sacrificar cosas, así como lo hacían los apóstoles en la iglesia primitiva, para atender a la comunidad, tú puedes decir, estoy madurando. Y no estoy siendo ya parte de los demás. Cuando tú veas que empiezas a sentir en tu corazón ese querer como el hacer, de no venir solamente un día a la iglesia, de no formar parte solamente de la silla, sino de querer involucrarte, de buscar, de tener un ánimo pronto, de ser diligente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? No sé cómo lo puedo hacer. ¿Me puede enseñar cómo lo puedo hacer? ¿Me ayuda? Claro, sí. Tú empiezas a decir, ya no estoy perteneciendo de y los demás. Así es como decía en el versículo. ¿Ve? Y dice así, el 21, versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él. Convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada,
con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en su nombre, en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fíjese que ellos se buscaron un camión lleno, 2 camiones, convoys, se llevaron una flota, porque nada más que el alguacil y con toda su gente, ellos se referían ahí al Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por 70 guardias y ellos eran 12. 70 guardias fueron a buscar a 12 personas. ¿Ve? Entonces, pero ellos quedaron avergonzados. Y en bajita voz, fíjense que ya les decían, o sea, los aprendieron, le dijeron en voz baja: hey, no le dijimos que no siguieran hablando. Ahora habéis llenado toda la ciudad con la doctrina de ustedes, o sea, con el evangelio, con la buena nueva de salvación. ¿Y sabe por qué lo hicieron así? Como ya habían perdido credibilidad, ya habían perdido los likes, ya tenían menos vistas en el Facebook, ¿okay? y en el Instagram. Entonces tenía que hablar bajito, porque Dios se había encargado a través de su poder y de su gracia, manifiesto por los apóstoles, y decían: si no los llevamos, nos van a matar a pedrada. Entonces, iglesia, tenemos el poder de Dios a nuestro favor. Tenemos la oportunidad, estamos en el mejor tiempo. Tenemos la fuerza, Dios nos dio la fuerza. Estamos sanos y tenemos la palabra de Dios. ¿Qué estamos esperando? Actuemos, nuevamente les digo, actuemos como hacía la iglesia primitiva. Hay cosas que nosotros debemos otra vez recuperar en nuestras vidas. Ese primer amor, esa gracia la necesitamos, ese amor. Necesitamos anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas. La necesitamos. No seamos conformes y no nos dejemos arrastrar por las corrientes del mundo a través de nuestros trabajos, de nuestros quehaceres. No. Busquemos la manera, que Dios nos da la manera de cómo poderlo hacer. Pero no nos quedemos tranquilos. Tengamos en nuestro corazón esa iniciativa, esas ganas. Que a través de esas ganas, esa iniciativa, esa visión, que Dios te va a respaldar para que tú puedas lograr ese deseo de tu corazón. Que el Señor les continúe bendiciendo. La semana que viene continúo, pastor. Pues, y ustedes dirán: no, ahora sí, pues este libro, y el hermano Alejandro, que cómo le gusta hablar del evangelismo, y ahora con este libro, ¿quién lo calla? Es lo que hay en mi corazón, en mi familia, en mi esposa, es lo que hay en nuestro corazón. El reino de Dios y su justicia es lo que va a hacer que cada una de nuestras necesidades sean saciadas. Nos encargamos de lo de Dios y Dios se encarga de lo de nuestro. Enfócate en el hoy de Dios. Una persona me decía: pero yo solamente me enfoco en el hoy de Dios. En el hoy de Dios yo me enfoco y Dios se encarga de organizar mi futuro. Así de fácil.
¿Cómo? No sé. Lo cierto es que lo que yo quiero organizar con mis propias fuerzas no lo puedo hacer. Pero Dios sí lo puede hacer, porque el Dios es un Dios de lo imposible. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por esta palabra maravillosa. Gracias por esta preciosa semilla. Te pedimos una vez más que seas tú, Señor, preparando nuestro corazón a través de tu palabra, para que nosotros podamos ser unos administradores de tu gracia, para que nosotros podamos ser unos mayordomos de tu poder, de tu autoridad. Dice tu palabra que tú ya nos bendeciste con toda bendición espiritual de lo alto, y que nosotros solamente debemos actuar en fe, pero la fe sin obra es muerta. Ayúdanos cada día a ser más esforzados y valientes para poder arrebatar estas bendiciones. Dice tu palabra que solamente los valientes son los que arrebatan las bendiciones de los cielos. Señor, ayúdanos a ser valientes cada día y de poder actuar en un solo sentir como la iglesia primitiva, porque anhelamos ver la manifestación de tu Espíritu Santo. Lo anhelamos. Anhelamos ver el cambio en las vidas. Deseamos con todo nuestro corazón que las personas vengan con hambre de ti. Esas personas, aquellas que están esperando la manifestación de los hijos de Dios, o sea, de nosotros, a ser saciadas sus necesidades. Señor, ayúdanos cada día. Ayúdanos, Padre. Que no nos paralice el temor. Que no nos paralicen los líderes religiosos. Que no nos paralicen nuestros jefes en el trabajo. Que no nos paralicen la empresa. Sino al contrario, Señor. Que nos impulsen a seguir adelante, llevando a cabo la obra que tú nos has encomendado a nosotros antes de la fundación del mundo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bríndele un fuerte aplauso a Dios.